y después te acompaño. Muchísimas gracias, profe Adam. Bueno, hablar mucho de lo que dejó este partido, ya lo dijo el profe Adam, es innecesario casi, porque simplemente es la consagración, la culminación de un trabajo pensado, diseñado y desarrollado en gran parte de buena manera, decía también el profe. Lógicamente que tuvo altibajos o tal vez resultados no muy deseados en algún momento, pero esto es una competencia donde enfrentás a rivales que tienen también sus ambiciones, sus sueños y que cada uno presenta diferentes dificultades. También están las circunstancias, mencionamos las lesiones de jugadores importantes, Tito Villalba, Ernesto Caballero también en un tramo, se fue recuperando. Ahora Melgarejo parecía que iba a ser una apuesta fuerte en el tramo final, o un jugador muy relevante, terminó lesionado. Fueron transferidos Gómez, Enzo González, antes Enciso, y este Libertad, bien diseñado, para mí la empresa deportiva más exitosa, indiscutible por los números, pero digo exitosa porque no solamente por los resultados, sino por cómo se maneja, porque van cambiando nombres, van apareciendo nuevos entrenadores, nuevos futbolistas, y no se resiente la estructura. Está construida en una base muy firme. Y los que critican y quieren minimizar lo que hace Libertad, llevando en otro ámbito el comentario o el análisis, están perdiendo tiempo y no están colaborando para que nuestro fútbol mejore. Y no solamente me refiero a los hinchas de Cerro y Olimpia o de otros clubes que cuestionan los éxitos de Libertad, atacando a su presidente honorario, o de dónde vienen los ingresos, de dónde provienen los dineros con los cuales solventan sus campañas. Están equivocados, ese no es el camino. El camino para parar esta marcha triunfal de Libertad y de mejorar el fútbol paraguayo es imitarlo, lo que está haciendo como institución Libertad, como institución. Para mí, repito, la empresa deportiva más exitosa del país. A mí no me sorprende que a partir del 2002, de su regreso de la intermedia 2001-2002, haya acumulado 16 títulos, torneos nacionales de primera división, Copa Paraguay, y que se encamine a ganar más. A mí no me sorprende. Y he comentado y he publicado en mis redes de que el problema debería ser, y la preocupación y ocupación de los olimpistas, los cerristas, de los demás clubes, es mirar hacia casa, hacia adentro, cómo está. De lo contrario, Libertad se va a seguir paseando en el fútbol paraguayo. Adam. Suscribo cada letra de tu comentario, cada idea que esbozaste, Víctor. Eh, Culturalmente estamos como muy acostumbrados a normalizar para abajo o a tirar la vara para abajo, siendo que debe ser lo contrario, siendo que otras culturas, otras maneras de entender la vida y la competitividad y el deporte y todo lo demás apuntan justamente al sentido contrario, apuntan a elevar la vara, a copiar lo bueno, a tratar de mejorarlo. Y desde ese lugar es inentendible la postura de mucha gente y de gran parte de la prensa deportiva del país, separando los granos, separando las cuestiones que tienen que ver con la política partidaria y todo lo más que tenemos que sacar fuera del análisis del rendimiento deportivo. Acá hay una muy buena organización, acá hay una base estable, coherente,
acá hay pensamiento estratégico, acá hay planificación estratégica, acá hay gente capacitada ocupando los lugares que tienen que ocupar para tomar las decisiones que tienen que tomar. Y todo eso seguramente es la conjunción que terminan en la mezcla, elaborando un poco el preparado del asfalto, del cemento que construye el camino hacia el éxito. Libertad lo supo hacer pacientemente a lo largo no solamente de esta temporada, a lo largo de muchos años, a lo largo de muchísimos años. Relataste brevemente y yo creo que con mucha exactitud el recorrido que tuvo a partir justamente de su regreso de la intermedia en aquel ya lejano año 2022. Y no han parado de ser éxitos tras éxitos, si bien el ámbito internacional se le niega a un Libertad, pero tampoco podemos hacer todo lo injusto que estamos haciendo, porque en general al Paraguay le cuesta el ámbito internacional, no solamente a Libertad, le cuesta al otro grande que es el Porteño. Olimpia ha tenido en ese transcurso una sola o dos consagraciones internacionales, la Libertadores 2003 y la Recopa, pero después en general nos ha costado una enormidad históricamente el ámbito internacional. Entonces somos un tanto injustos, o le estamos buscando siempre el pelo a la sopa al que está haciendo bien las cosas, porque después si queremos encontrarnos con granos en la piel y decir que nuestra piel es pura, que está libre de manchas y libre de impurezas, yo creo que rosa o directamente toca la cara dura. Me refiero a que tenemos que ser un poco honestos también en la gestión del fútbol paraguayo. Acá cuando uno se pone a pensar en frío y a analizar en frío cómo se sostienen los equipos con los escasos recursos que hay, con la escasa concurrencia que hay, uno no tiene más que pensar que el dinero proviene de las gestiones individuales de los dirigentes. Acá no hay clubes autosustentables, y tenemos que decirlo, no hay clubes autosustentables, ni siquiera Olimpia, ni siquiera Cerro. Dependen exclusivamente, ahí está porque Cerro no puede, a pesar de que, como lo apuntó hace rato Víctor Soto en el comentario, tiene un tendal de subcampeonatos que seguramente no han de ser del agrado del hincha cerrista. Y en redes sociales se ve que existe una fuerte manifestación por ponerle fin a la era Zapac, pero no pueden hacerlo porque dependen directamente de la estructura financiera de la familia Zapac. Un club tan grande como Cerro Porteño depende exclusivamente de la estructura financiera de Zapac. Cuando cruzamos la vereda enfrente, en los momentos más críticos, aparece la figura salvadora de Oscar Vicente Escabone. ¿Sí? Entonces son equipos enormes de gran preponderancia, pero que siguen dependiendo de la gestión individual de sus dirigentes. Entonces dejemos de apuntar a un solo lugar, porque está consiguiendo dentro de ese modelo, que es como una especie de círculo vicioso, hacer las cosas medianamente coherentes, pensar en proyectos, pensar en futuros posibles, no en utopías, no en la utopía de acercar al grupo City al Paraguay, o la utopía de contratar a Emanuela de Bayor o a Marcelo Moreno Martín para que de alguna manera u otra tape la mediocridad y la línea mediocre de las gestiones que están desarrollando. ¿Sí? Y mientras tanto Libertad, con pasos seguros, firmes, sencillos, con poco ruido, va ganando lo que ellos no se animaron, no se atrevieron o no pudieron y no supieron hacerlo. Entonces me parece que, como dije hace rato en el comentario, con respecto a que no se celebraría o no se premiaría el campeón hoy en cancha, me parece que es como la sociedad del revés, los malos acorralando a los buenos, y es un poco la síntesis
de todo este fenómeno del Libertad bicampeón, del Libertad a 90 minutos de meter una histórica triple corona, que es directamente consecuencia de una grandísima gestión de la institución llamada Club Libertad. Sí, y a punto de expandir también su gran momento dirigencial, su modelo de trabajo a otra institución de primera división. No hay discusión del éxito del trabajo que hicieron, ¿verdad? Los que dibujaron, diseñaron y los que están llevando adelante este plan. Federico, Víctor, Adam. Sí. No, solo quería agregar lo siguiente, está muy interesante todo lo que están mencionando. Quería agregar nomás la cuestión, porque lo leo, por supuesto, en redes sociales y muchas veces causa esa impresión de parte de los clubes grandes, de Olimpia, de Cerro Porteño, hasta hinchas de otros equipos que por ahí se burlan, que dicen que ellos tienen más hinchas que Libertad, pero a ver, fuera de esa cuestión que entendemos que es folclórica, acá hay un club que está haciendo demasiado bien las cosas. Ustedes describieron inclusive otros detalles que si uno analiza fríamente dice, pero espera un poco, hace 20 años, 21 años ya que Libertad está en primera y por algo es el más ganador del siglo. O sea, si el fútbol paraguayo empezaba a existir en el 2002, el Libertad era el más campeón. Y bueno, en el medio de eso, Olimpia ganó una Copa Libertadores, llegó a una final, ganó una Recopa. Algunos equipos paraguayos pellizcaron la final, llegaron hasta semifinales. Pero es como que Libertad está marcando una época y eso nada tiene que ver con la cuestión política, con que tenga poco público, no, con todas las burlas folclóricas que genera cada consagración del Gumarelo. O sea, acá creo que hay que reconocer el gran trabajo que está haciendo Libertad, y comparto, la empresa deportiva, dijiste, Víctor, creo que ese era el término exacto. La empresa deportiva más exitosa del país. Ahí está, pero 1000% de acuerdo con todo lo que están diciendo. Perdón, lo seguimos escuchando. Y cuando digo empresa, porque esto se volvió un negocio y el que dice lo contrario miente. Bueno, decía Federico en su resumen cuando Libertad se estaba consagrando, gracias por darle la oportunidad a Ariel Galeano. No es la primera vez que Libertad consagra o le permite una consagración a técnicos emergentes que no han tenido la posibilidad de ser técnicos principales. Víctor Genes se consagró campeón con Libertad. Pedro Saravia se consagró bicampeón con Libertad. Yo no me acuerdo bien si Federico tiene buena memoria. Víctor Genes creo que fue bi también. Entonces, me parece que no, me parece que campeón en 2003. Pero sí, igual, es un título, es muy valioso lo que consiguió. Un título nomás, bueno. No, no es nomás, cierto. Yo dije un título nomás. Y Ariel Galeano y Patito Aquino ahora son campeones. Y en una corta etapa, breve, rápida, con lo que significa eso como marca, como sello, como etiqueta para un profesional. 27 años campeón del fútbol paraguayo, puede ser campeón de la Copa Paraguay, 2 títulos en 6 meses, en menos de 6 meses. Para el currículum es muy fuerte. Vos decías gracias, Libertad, por hacernos conocer, por revelar, porque puede ser importante para el fútbol paraguayo. ¿Por qué no? Selecciones menores, tiene una experiencia vasta en formativas. Entonces, esa es la máquina ganadora que se creó en Libertad y que permite, yo no digo que no tenga capacidad para ser campeones Víctor Genes, Rubén Israel, Pedro Saravia, Patito Aquino, Ariel Galeano, pero parece más simple, más fácil, porque es todo tan organizado, todo bien planificado, que es hacer cada uno que funcione su área. El portero, el encargado de la cancha, el canchero. ¿Tuvo alguna vez posibilidad de hablar con un canchero que ahora trabaja en Bolt, que está arrepentido de haber dejado Libertad, por cierto? Como anécdota nomás, como comentario por algo singular. Y él me contaba cómo se trabajaba o cómo se trabaja en Libertad, desde la cancha y todo, ¿verdad? Bueno, profe Adam,
¿Cuánto mérito de Garnero en este título, en esta consagración de Libertad del bicampeonato? Muchísimo, sin duda muchísimo, porque el tiempo que se tomó para consolidar la idea, una idea de alguna manera un poco o poco usada en el fútbol paraguayo, más asociativa, más combinativa, que tuvo su momento porque, como dice, y perdón la extrapolación, ¿verdad? Pero como dice habitualmente La Torre o Valdano cuando le atacan a Guardiola, es muy fácil, o Ángel, el mismísimo Ángel Capa, es muy fácil criticar al que propone, ¿sí? Y en este caso el modelo de fútbol o el modelo de juego Garnero, que tuvo su prolongación en Ariel Galeano, siempre fue un fútbol propositivo, siempre pensó en el espectáculo, en el Olimpia tetracampeón, en el Guaraní campeón, y hoy en esta Libertad que es bicampeón, y que la apertura es enteramente de su cuerpo técnico y grandísima parte de clausura también. Uno no puede más que reconocer la grandísima influencia, el gran trabajo, y el gran aporte que han hecho al fútbol paraguayo. El gran aporte que han hecho al fútbol paraguayo, porque acá, repito, nosotros lo primero que hacemos es pensar mal y después pensamos. Y antes que mirar un poco qué hacen, cómo juegan, a qué juegan, el porqué del éxito de Daniel Garnero, nos ponemos a buscar situaciones extrafutbolísticas. Tenemos muy poca capacidad de análisis en general, ¿verdad? Y eso nos priva de la posibilidad de entender un poco la maravilla de este juego, de entenderlo de otro lugar, ver que uno puede seguir creciendo, pensar por qué no podemos imitar o proponer algo diferente, pero mejor a lo que ya están proponiendo ellos. Todo siempre en la línea del pensamiento, en donde estamos buscando mejoras estructurales, organizativas, metodológicas, y en cuanto a modelos de juego para nuestro fútbol paraguayo. Bueno, Federico, vos que manejás datos estadísticos, reglamentos, Daniel Garnero puede figurar como campeón en esta clausura. Digo oficialmente porque si lo adjudican como técnico campeón, va a superar a Luis Cubilla como el técnico más ganador en la historia del fútbol paraguayo en torneos locales. Yo creo que, bueno, si tenemos que elegir un técnico es Galeano, porque él es quien completa el recorrido. Termina. Porque, claro, porque con ese pensamiento, Chiquiarse debería haber sido campeón con Guaraní, 2016. Claro. Es él quien comienza la campaña, después agarra a Garnero, Chiqui se va a la selección, y ahora se dio algo similar. Agarra a Ariel Galeano y Garnero se va a la selección. Me parece que no, o sea, para la estadística oficial me parece que el título es de Galeano, pero sí, a diferencia de aquel 2016, Garnero hizo... No, en realidad no... Sí, fue más del 50% de la campaña, porque supongo que Galeano va a terminar el año, y Galeano había dirigido ya contra Nacional, que es por la penúltima fecha de la primera rueda. Sí, más del 50% es. Pero fuera de eso, generalmente se lo ubica directamente como el técnico ganador, si hay que elegir uno, al técnico que completó la campaña. Claro, así como alguna vez Pedro Sarabia interinó y fue campeón, y Víctor Genes también, ¿verdad? Exactamente, sí. Perfecto. Y la comparación fue realmente fabulosa, lo de Chiqui y justamente selección, ¿verdad? Profe Adam, te quedaste con las ganas de terminar tu monólogo cuando comenzamos la previa, comenzó el partido. El tema de la continuidad o no de Ariel Galeano al frente de Libertad. Esto ante informaciones que van surgiendo. Vos decías, tal vez son representantes, son gente interesada en el cambio, los que están impulsando esto.
lo cierto es que se habla de que Libertad está buscando un entrenador para arrancar la temporada 2024. Más que nada, porque ustedes conocen y yo no lo voy a negar mi cercanía afectiva y mi admiración y todo mi respeto para Ariel Galeano, que a fin de cuentas es mi compañero de trabajo y ustedes entenderán la alegría que en este momento yo estoy sintiendo a nivel personal con este logro de él, que se lo merece desde todo punto de vista, porque verdaderamente es una persona muy capacitada. Deberían invitarlo a hablar y eso también me llamó mucho la atención ante la, 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 el poco espacio que tuvo él para hablar de No, sus ideas. espera, profe, ahí yo te voy a interrumpir. Yo soy productor y hay una prohibición de parte del club a través de la jefatura de prensa, pero evidentemente es una línea, una dirección que viene desde arriba y ellos no realizan, los técnicos de Libertad, entrevistas vía telefónica, excepto lo que se dan en la previa o post partido. Hasta ahí Ah, está ese límite. No es y, que y ni siquiera si se le invita a los programas, Víctor. y yo creo que deberían soltarlo ahora que es campeón. Estoy leyendo, dice Menos. Ojalá que Adam Amarilla, cuando sea el técnico de Libertad, nos pueda atender, pero entiendo que esto no depende de Adam, o sea, no pasa porque el protagonista tenga buena predisposición o no, o sea, lo que voy es, capaz con Adam hablamos todos los días en privado, pero le decimos, te podemos hacer una entrevista y lo primero que nos va a decir, y mira que el club no me deja, y ¿qué le vamos a hacer? O sea, no, lamentablemente es una política del club que viene de hace años. sí, demostramos que los técnicos paraguayos merecen más oportunidades, está diciendo Ariel. Estoy orgulloso del trabajo que se hizo. Se lo nota muy emocionado, sí, y es para estarlo. Es Bueno, para estarlo. decía yo, profe, el tema para redondear nada más, sería una injusticia que lo saquen, que lo cambien con el argumento de que en las copas internacionales se necesita alguien experimentado y compañía. Todos alguna vez fuimos inexperimentados, o sea, hasta el día que a él le toque jugar una copa internacional, va a ser, va a ser un inexperiente en la materia. Claro. Eh, yo particularmente no comparto esa idea y me atrevería a decir que tal no sería la posición de un club como Libertad. O sea, no, actualmente no es un club que se deja llevar por ese tipo de análisis, porque si fuera tal la posición de la directiva del Club Libertad, ya no confiarían en Ariel Galeano a esta altura, porque fíjense que fue una etapa complicada, fue una etapa crítica la que él agarró, fue ya en los 3/4 finales de donde se estaba definiendo todo, él toma el mando después de que Libertad en el último partido de Garnero clasifica para creo que cuartos de final de Copa Paraguay, y el siguiente partido de él es Nacional en Barrio Obrero, un partido complicadísimo. Yo estuve en cancha, partido complicadísimo, y lo sacaron adelante con soltura, con muchísimos argumentos. Entonces, yo creo que si no fuese el pensamiento de Libertad darle una oportunidad en serio a un entrenador joven, yo creo que ya no hubiesen optado por él. Y además, yo me hago una pregunta, e imagino el escenario de la prensa deportiva en general, cuestionando un poco la incongruencia en el caso de que pase esto, que Ariel Galeano meta el doblete, Libertad consiga la triple corona y que no inicie la temporada que viene. ¿Qué más necesitaría un cuerpo técnico para seguir recibiendo la confianza de una directiva? Me parece que están Estás dadas. pidiendo mucho.
¿Cómo? Estás pidiendo mucho, digo. Pero, Que la pero, prensa reaccione y salga a favor y justamente hacia un profesional paraguayo. bueno, y ahí pues ahí está nuestra gran parte de nuestro debe como, Sí, como pueblo, como sociedad. totalmente. Eh, hoy en la sintonía de Federico, hoy tenemos que estar celebrando que un entrenador joven, y repito, y les invito a que lo conozcan con mayor profundidad. Yo sé que ustedes ya tuvieron conversaciones con él, pero es una persona tremendamente capacitada que vive el fútbol como muy poca gente, que está muy actualizado metodológicamente, que trata de imitar lo mejor que ve, ¿verdad? Y que además es una persona muy sensata con la corta edad que tiene. Yo casi que lo doblo en edad, pero es una persona muy sensata, capaz de escuchar a los demás, capaz de, capaz de recibir una opinión diferente a la suya, y un apasionado, un loco apasionado por el deporte. Para mí, como le dije en su momento a mucha gente que me escuchó, para mí él es un ejemplo bárbaro de luchar por tus sueños, porque yo lo vi, lo palpaba todos los días, luchar por sus sueños, prepararse para lo que estaba por venir, soñar escenarios, y hoy lo está coronando de gran manera. Entonces, ¿cómo no le vas a dar la oportunidad a gente así? Y como Ariel Galeano, está el otro caso que lo mencionamos, el de Víctor Bernal, que yo no lo conozco tan de cerca como Ariel Galeano, pero que me bastó conocerle lo poco que le conozco para entender que primero que nada, que es un grandísimo ser humano. Por eso calmó las aguas en ese turbulento Cerro Porteño, y después también estamos en presencia de una persona muy capacitada, que por eso fue confiado como un coordinador general de las formativas de Cerro, y por eso que cuando en el momento más crítico de Cerro le dieron el comando del primer equipo, y lo hizo de gran manera, ante un equipo diezmado, ante mucha desconfianza de todas partes, ante un sinfín de acciones contradictorias dentro de Cerro Porteño. Lo ha sabido sacar de gran manera. O sea, lo de Víctor Bernay hay que analizarlo con toda justicia, metiendo todos los factores que influyeron en su gestión del primer equipo. Y yo creo que también sobradamente, y hay que empezar a ser justo con las personas que se brindan al club, por más de que reciben una paga por su trabajo, pero hay que empezar a ser justos con las personas, porque eso habla bien también de las instituciones. Eso habla muy bien también de las instituciones. Yo creo que una persona como Víctor Bernay y su cuerpo técnico, de gente que también me conocía y que también escala mis aspectos, se merecen también la oportunidad, porque por lo menos tienen la intención de hacer bien las cosas. Después la capacidad está en cada uno, alguno es más capaz que otro, pero las intenciones de hacer bien las cosas también están en ello, y yo creo que sobradamente te merecen por lo menos la oportunidad de iniciar la temporada que viene, de iniciar si Cerro ha tenido tanto desparpajo y tanta desprolijidad para cambiar y cambiar de entrenador, para prescindir de jugadores en plena temporada, yo creo que deberían darle la oportunidad al cuerpo técnico de Víctor Bernay. Perfecto. Federico, estamos cerrando, llegando al final. Quiero Sí, plantear señor. algo. Tenemos un banner gigantesco y solamente puede entrar un solo jugador en ese banner, la foto, la imagen de un solo jugador para reflejar a Libertad campeón. ¿A quién le ponen ustedes? Y esa es muy difícil, ¿eh? Me adelanto, juego, A ver, yo le pongo dale. a Oscar René Tacuara Cardoso. Vos sabés que el primer nombre que se me vino a la mente fue el de él. De hecho que siempre al final de cada torneo elegimos a una figura. Siempre hay una figura del torneo, algún jugador que haya trascendido por encima de los demás. Me parece que sí, de buenas a primera tendríamos que analizarlo mejor, pero me parece que sí. Yo por la influencia que tuvo, no sé ¿Sí? si brilló mucho, pero por la influencia que tuvo. ¿El profe qué piensa? Coincido plenamente. Ha demostrado sobradamente jerarquía en función de su equipo, o sea, jerarquía puesta en función de su equipo. Ha aparecido en los momentos más complicados para su equipo, ha sabido conducir también desde su don de buena gente,
y ha sabido ser un líder en cancha reconocido por todos sus compañeros, repito, dentro de un plantel con un peso específico bastante importante. Bueno, Federico, lo ponemos a Tacuara entonces como la figura importante o determinante de este Libertad campeón. Sí, un ejercicio, un juego nada más. Sabemos que es algo colectivo y si hace un análisis profundo, hay jugadores que tuvieron mucha influencia, como Tito Villalba y otros. Lo digo nomás así, una foto gigantesca, un banner que amanezca frente a Tuyucuá mañana para poner Libertad campeón y solamente un futbolista, yo lo pondría a Oscar. Llegamos, Federico. Sí, es válido. Sí, señor, sí, señor. Gracias, cerramos. Gracias, Sam. Gracias por estar con nosotros. Y estaremos... nos quedan aún algunos partidos en este 2023, así que te convocaremos seguramente para estas transmisiones. Ya dependemos, por supuesto, de tus múltiples actividades. No, el gustazo mío de compartir con ustedes y agradecido por la confianza y por siempre estar contando con mi presencia y la posibilidad de compartir con ustedes, que me siento muy cómodo y con la gente que siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Así que muchas gracias, a las órdenes, un saludo para todos. Gracias, Víctor, hasta la próxima. Hasta la próxima, Federico, ha sido un placer realmente. Ahí suena la polca de Libertad para despedir este trabajo. Gracias a todos por acompañarnos. Estén atentos a nuestras redes sociales, a Puro Deporte, a Fede Villalba en YouTube y en otras redes. Vamos a ir cargando, por supuesto, los momentos más importantes de esta transmisión. ¡Salud, Libertad! Campeón de Clausura 2023. Gracias, buenas noches.